de 11 años de edad, procedente de zona rural, que acude al centro médico local por presentar fractura expuesta en antebrazo izquierdo posterior a caída de caballo, presentando herida concomitante con tierra y heces de caballo. Se le realizó tratamiento quirúrgico. Al sexto día de ingreso comenzó a presentar ismos, risa sardónica, fotofobia, fiebre elevada persistente, sudoración excesiva, taquicardia, hipertensión arterial, espasmos en flexión y opitótonos. En los exámenes de laboratorio se evidenció hemoglobina en 11.2, 11.500 leucocitos, 42.7% de linfocitos, 18.5% de monocitos, 38.8% de granulocitos y un contagio plaquetario de 342.000. El paciente alegó no haber sido inmune y el tratamiento se basó en medidas generales como posición semi-Fowler, oxigenoterapia, hidratación para mantener la normovolemia, benzodiazepinas específicamente con diazepam, fenitoína como anticonvulsivante, antibiótico-terapia con penicilina cristalina a 500.000 unidades por kilogramo por día y metronidazol a 15 miligramos por kilogramo por día como dosis inicial. Se continuó con 7.5 miligramos por kilogramo con día, así como el uso de suero antitetánico vivo en infusión continua, en una dosis diaria los primeros 5 días. Posteriormente, y por la persistencia de los síntomas, fue necesario el uso de 15.000 unidades y el tratamiento se prolongó por 10 días. Sin embargo, en el octavo día del tratamiento, el paciente presentó un exudado amarillento en la herida. Se le realizó la toma de cultivo, dando positivo para pseudomonas. Por tal motivo, se le administró tratamiento con dicho antibiótico durante el rash eritematoso aeruginoso y más intenso a nivel del tronco, que se interpretó clínicamente como la enfermedad del suero, provocada por el uso prolongado del suero antitetánico, el cual se trató con esteroides. Doctora, ¿tiene el micrófono activado? No la podemos escuchar. Ahora sí, se desconectó, parece. ¿Estás ahí, Marlene? Creo que la conexión la está sacando de la sala a cada rato. Sí, sí, ya creo que eso fue lo que pasó. Volví. Disculpe, doctora, volví. Ok. ¿Se logró escuchar? Sí, prácticamente se escuchó completo. No escucho. Ok. Estamos presentes. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí. Aquí estamos. Por supuesto que cuando ustedes están frente a un paciente, no les van a decir tiene trismo, tiene risa sardónica, o sea, eso lo tienen que detectar ustedes, ¿ok? Ese tipo, o sea, en este caso clínico ya les está diciendo prácticamente el diagnóstico, ¿ok? Entonces, tenemos un paciente masculino de 8 años o y hubo contaminación. Vamos con los datos positivos. Ajá. Con los datos positivos hubo contaminación de la herida con heces o estiércol, pues, de caballos. Entonces, esa pasa a ser una herida contaminada. Y posteriormente a ese traumatismo, comienza la sintomatología clínica, donde comienza a presentar fiebre, comienza a presentar trismo. ¿Qué es el trismo? Es la contracción involuntaria de los músculos. Es la parálisis de los músculos de la cara que mantiene. Ok, que comienza así, ok. Risa sardónica, el trismo, que comienza a apretar lo que es mandíbula, ok, imposibilidad de abrir la boca. Entonces,
con la evidencia de el espasmo de los maceteros, músculos temporales y pterigoideos. Muy bien. Entonces, comienza a presentar esta sintomatología y ¿con qué más tuvo? ¿Qué otros síntomas presentó? Fiebre elevada, Fiebre, Fotofobia, fobia, dificultad respiratoria, ¿ok? Taquicardia, Entonces, hipertensión. ok. Y sudoración entonces es un excesiva. paciente, ok, es un paciente que tiene el antecedente importante de que carece de cualquier tipo de inmunización, ¿ok? Entonces solamente por clínica aquí hacemos el diagnóstico de tétano. El antecedente de que no tiene vacuna, la exposición, un politraumatismo con exposición de la fractura con materia, con las esporas, ¿de qué bacteria? Clostridium tetani. Una bacteria de qué tipo, un gram Kilogram positivo. importante, un gran positivo anaeróbico. Entonces la exposición a estas la enfermedad. El tétano, ¿cómo definimos el tétano? Leobardo, doctora, ¿se lo puedo decir? Sí, dime, Leobardo. Ok. Es una enfermedad bacteriana que es causada por el Clostridium tetani y que se puede adquirir en condiciones en las que hay heridas, en las que estas heridas son necróticas y se pone en contacto con las esporas de esta bacteria y facilita, o esto hace que sea una puerta de entrada para la bacteria, y esta bacteria forma una neurotoxina llamada tetanospasmina. perdón, ya va, tetanospasmina, y esta produce o hace que no se liberen los neurotransmisores idóneos musculares, haciendo que se produzca una parálisis en los músculos, en el músculo Haciendo izquierdo. que se produzca ¿qué? ¿Qué es lo que produce esa tetanoespasmina? Una lesión a nivel nerviosa del tejido nervioso y por ende suceden espasmos musculares a nivel generalizado. Entonces, impide la liberación de neurotransmisores. Principalmente esos espasmos, ¿a qué nivel se dan? ¿Comienzan dónde? En la nuca. Cara y cuello. En los músculos faciales. Okay. Inicia en mandíbula y cuello, principalmente, y ya luego son descendientes, como dice Elías, va descendiendo, inclusive va afectando músculos, inclusive afectan músculos respiratorios y el paciente respiratorio. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿por qué se desencadenan todos estos eventos? Doctora, yo leí que la tetanoespasmina en sí puede actuar en, como decir, a 4 niveles, a nivel del espectro neurológico. Actúa a nivel de la médula espinal, del sistema nervioso central en general, inhibiendo la liberación de GABA y glicina principalmente, por lo que provoca los espasmos. También es importante el que pueda haber una afectación del sistema nervioso simpático. Entonces hay eso es lo más importante. Alteración de la presión Generalmente arterial. estos pacientes tienen una hiperactividad simpática, que es la que desencadena todo el resto de la sintomatología. Por eso es la taquicardia, la hipertensión arterial, la hipersudoración, etcétera, etcétera. Hay una hiperactividad simpática. Y también pueden llegar a dar convulsiones. Al cuadro de espasmos musculares generalizados que habíamos nombrado.
Entonces, volvemos al paciente. En el paciente tenemos todos estos datos, más el antecedente de la contaminación de la herida, ¿ok? Con estas esporas, más el laboratorio que tenemos. Pero no tenemos mayor hallazgo a nivel de laboratorio, ¿ok? Entonces, ¿qué otro dato tenemos positivo? ¿Qué otro dato tenemos positivo? Bueno, no es otro dato positivo, pero yo leí que eso también era característico de Clostridium tetani, como no se cataloga en sí como una infección, no provoca esa característica de neutrofilia y alta leucocitosis como otras infecciones bacterianas. Se caracteriza porque puede estar normal la cuenta blanca, no la altera. Claro, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro paciente? No hay alteraciones a nivel del laboratorio. Ok. ¿Qué otros datos tenemos que nos llame la atención con el paciente? Doctora, según lo que yo leí también. Bueno, no, lo que le iba a comentar es que leí que un dato importante en la epidemiología es que esta enfermedad se ve más que todo en zonas, en vías de desarrollo, en zonas rurales, y eso podría ser un dato importante en este caso. Pues. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no hay medidas de saneamiento adecuadas en estas zonas y claro, también básicamente porque no se vacuna, ¿no? Y que no se justifica ni siquiera los bajos recursos. Simplemente no acuden o menosprecian, subestiman el valor de las inmunizaciones. ¿Entiendes? Entonces un paciente que no cumple con su esquema de inmunización, entonces es propenso a este tipo de infecciones. Por eso que dice que son enfermedades infecciosas de países subdesarrollados. ¿Ok? Ok. Entonces, con este paciente, cuando tenemos un paciente así, tenemos que hacer una anamnesis completa, siempre investigando antecedentes de inmunización. Un niño de 11 años, ¿qué inmunización tiene que tener? Vamos a ir repasando. ¿O en qué vacuna? Vamos a ir más para no perder tanto tiempo. ¿En qué vacuna va el tétano? Pentavalente. En la toxoide. Triple valente. En la pentavalente. ¿Qué tiene la pentavalente? Tiene para difteria, para tétanos, para ¿Para tosferina. qué? ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene? ¿Cómo son los componentes? Bueno, en el caso este sería el toxoide difterico. Toxoide tetánico. ¿Qué tiene de difteria? Toxoide diftérico. ¿Y qué tiene de Bordetella pertussis? Toxoide pertussis. No, será no, esa es la tosferina, perdón. Virus vivos atenuados. Acelular, tosferina celular. Ajá. ¿Y qué es la tosferina? ¿Una bacteria o un virus? Una bacteria. Es una bacteria. Una bacteria. Bacterias muertas suspensión de bacterias muertas de Bordetella pertussis. Y la fracción acelular. Pero la fracción acelular. Ok. ¿Cuál es el esquema recomendado de esta vacuna de la pentavalente? Una dosis. A los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. ¿Qué más? De 15 a 18 meses, de 4 a 6 años. De 4 a 6 años, muy bien. De que se den refuerzo. Y a partir de allí, cada 10 años. 2, 4, cada 10. Ajá, 2, 4, 6, 18 meses es el esquema con pentavalente. Luego, entre 4 y 6 años se le da el refuerzo, pero con triple. La triple lo único que tiene es toxoide tetánico, toxoide diftérico y la suspensión de bacterias muertas de Bordetella pertussis. ¿Ok?
Ese es el esquema que debe recibir todo niño, ¿ok? El esquema completo. Ok, ¿cuál es el plan de trabajo que debe seguirse ante un paciente que tiene una caída, un traumatismo como lo tuvo este chico? ¿Cuál era el deber ser? Primeramente había que hacer la vacuna. Estaba vacunado, la primera Limpieza acción era de la herida y meterlo. deridamiento. Limpiar y desdrenar la herida sería lo primero. Ajá, limpiar bien la herida, ¿ok? Sí. Cepillado de la herida, ajá, y luego la resolución de su problema de su fractura. Ok, ya le pediste el antecedente de vacunación. ¿Qué más hay que hacerle? Colocarle por lo menos, si tiene 11 años, ¿qué vacuna le ponen? El toxoide difterico. La toxoide tetánica. Tetánica, ¿qué tiene que ver el diftérico? El tetánico. Ajá. Si tienen un paciente con una herida y dependiendo, bueno, eso forma parte de la profilaxis que vamos a discutir ahora, ¿ok? 11 años, si es un paciente, eso lo vamos a dejar de último, porque eso era la tarea, ¿ok? Pero por lo menos colocarle su toxoide tetánico, en este caso, que es un paciente que no tenía ningún tipo de vacuna, cosa que no se hizo para el momento, simplemente se dedicaron a resolver la fractura y a colocar antibióticos, pero no. Y ya sabían que no tenían viva. Me vine para acá y los perros me persiguen para acá afuera. Entonces eso, pues el haber colocado el toxoide tetánico. Entonces, ¿cuál es el plan de trabajo aquí aparte de eso? El toxoide tetánico y qué tipo de antibiótico. Metronidazol y penicilina. ¿Ah? ¿Por qué la penicilina cristalina? ¿Por qué la penicilina cristalina? Porque sigue siendo sensible la bacteria. ¿Para qué sirve la penicilina cristalina? Gram positivo. Para las bacterias gram positivas. ¡Bimba! Ya va. Ana, busca, ya va. Una interrupción de... Ay, Dios mío. Ya. Ok. Disculpen, muchachos. Entonces, ¿para qué sirve la penicilina cristalina? ¿Qué cubre? ¿Cuál es el espectro de la penicilina? Son de amplio espectro. Principalmente gram positivo y también... Gram positivo y anaerobios. ¿Y el metronidazol para qué sirve? Para anaerobios. Anaerobios y aparte que sea amibas, yardias y todo eso. Entonces, ajá, ya regresé. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Ok, entonces los fármacos que tenemos, los fármacos destinados para anaerobios, ¿me escuchan? Metronidazol. Sí, son penicilina cristalina, metronidazol, clindamicina. Son los 3 principales fármacos para infecciones. Claro. Entonces, vamos doctora, con el una pregunta al respecto. ¿Me escuchas?
Doctora, Dime, dime. Yo estuve leyendo también y hablaban respecto a la terapia con metronidazol, que actualmente es como la preferida, que antes se utilizaba la penicilina cristalina, pero que, no sé, como que descubrieron algo de la neurotoxina, además de su espectro antibiótico. Entonces, probablemente las dos o con la monoterapia suficiente. Ya, probablemente el uso del metronidazol es porque como hay contaminación con esporas, materia fecal, allí además hay gran negativos, ¿ok? Presentes en esa materia fecal o inclusive en estos productos oxidados. Quizás no hay solamente gran positivos, entonces hay otro, aparte de las esporas del Clostridium, puede haber otros gérmenes agregados y entonces con el metronidazol cubrimos los anaerobios y al mismo tiempo cubrimos otras bacterias gram negativas que puedan estar allí. ¿Entiendes? Entonces probablemente yo estaría de acuerdo en poner terapia combinada penicilina con metronidazol. ¿Ok? Como el tratamiento de elección para pacientes con tétano a dosis elevada. Pero en este caso, como es contaminación... Pero combinada con la clindamicina, ¿no? ¿Con la clinda o con el metronidazol? También había leído que esta tiene una vida media muy corta. Y por eso es que se administra. Sí, la penicilina, por eso es que la penicilina cristalina se aplica cada 4 horas, porque su vida media es muy corta. ¿Ok? Entonces, volvemos en este paciente, el plan de trabajo, aparte de colocarle el toxoide, ¿qué es lo que se le colocó? La antitoxina tetánica. Claro, ellos no especifican si es la humana o si es la equina. ¿Me escuchan? Sí. Creo que ellos usaron fue la humana. No estoy muy de acuerdo con las dosis, ¿ok? Porque ellos... ¿Cuál es la dosis de la antitoxina humana tetánica? De 3.000 a 6.000 unidades. De 3.000 a 6.000 unidades, dosis única, inclusive. ¿Ok? Dosis única y probablemente una parte la colocan alrededor del sitio de la fractura o de la lesión como tal, intramuscular. Mitad y mitad. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar de una vez, que yo pienso cómo es la profilaxis, cuál es el mecanismo, o sea, la profilaxis, la guía que tenemos que, por la cual nos regimos ante un paciente que tiene una herida. Si tenemos un paciente con una herida, ¿ok? Si el paciente tiene su esquema de inmunización completo y tiene una herida menor, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que se hace al respecto? ¿Me siguen? Depende. ¿Ah? Sí, doctora. Ok. Depende. Si Okay. que si, o sea, como usted dice, tenemos la inmunización completa, va a depender si el paciente de la última vacuna se le aplicó entre los 5 y 10 años, o sea, en los últimos 5 o 10 años, en ese caso no habría ninguna opción, sino, bueno, limpiar la herida y ya. Pero si el paciente ya tiene, aunque la tenga completa, tiene más de 10 años que se le colocó, ajá. Pero si es una herida completo, menor, pero tiene más de 10 años, ajá. Si es una herida menor y si ha es una pasado herida... menos de 10 años de su última vacunación, no se realiza ninguna acción, solamente limpieza y tratamiento. Bueno. Yo tengo aquí que no se coloca. No se coloca nada. No se coloca.
tiene su esquema de inmunización completo. Que si el paciente... Bueno, aquí yo tengo que si tiene el esquema de vacunación completo, no se le coloca la vacuna. No se coloca nada. Si es una herida menor. Yo tengo si es una herida menor. ¿Qué es lo que hay? Más línea. ¿Aló? Ajá. ¿Escucha? Sí. Doctora. Dime ahora. ¿Me escuchan? Sí. Vamos. Incluso lo cuadro que decía que una herida. No se escucha bien. Mayor o igual a 10 y mato. No le escucho. Escucha muy mal. Escucho entrecortado. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No escucho. ¿Te escuchan? ¿Me escuchan allí? Sí, ahora sí. Podrías escribirlo en el chat. Creo que ya sí se escucha mejor. Ok, o sea, yo también había leído algo, como lo que digo más, o sea, el paciente puede tener el esquema de inmunización completo, pero si llega a pasar más de 10, debe de colocar una dosis de refuerzo. O sea, incluso lo coloqué en el cuadrito porque lo leí en una bibliografía. Si pasa los 10 años, sí, ¿ok? Que tiene su esquema de inmunización completo, ¿ok? Y tiene una herida menor, no se coloca nada, salvo que hayan pasado más de 10 años, o sea, siendo la salvedad que hayan pasado más de 10 años de la última dosis, entonces en ese caso se hace la profilaxis con toxoide tetánico. ¿Estamos claros? ¿Entendieron lo que dije? Sí. doctora. ¿Ok? Normalmente, si han pasado más de 10 años, ¿ok? En ese caso sí se coloca un refuerzo de toxoide tetánico. Porque según el esquema, el de la... Bueno, creo que el de la Ciudad Venezolana de Pediatría, dice que cada 10 años se debe colocar el refuerzo. Entonces, en ese caso, si han pasado más de 10 años, sería un esquema incompleto, ¿no? No podríamos hablar de un esquema completo. Hablamos de esquema completo cuando recibió 18 meses y la de los 4 a 6 años. ¿Ok? Ese es un esquema completo. De ahí en adelante no tenemos nosotros la cultura de estarnos poniendo un toxoide tetánico cada 10 años. ¿Ok? De ahí en adelante, si han pasado más de 10 años de la última dosis y hay una herida menor, en ese caso se coloca un refuerzo de toxoide tetánico. Si la herida, ese mismo caso, Una pregunta. Si el niño tiene, entonces, años y sufre una herida menor, en ese caso sí tendríamos que colocar la toxoide o por lo menos preguntarle si en el transcurso de los últimos años se le tuvo que aplicar una dosis de toxoide por alguna eventualidad. No entendí. Claro, ¿verdad? Que la toxoide solamente se le va a colocar si han pasado más de 10 años.
esquema de tétanos. Entonces, si nos llega un niño aproximadamente de 14 años, habría que preguntarte si en los últimos años tuvo alguna eventualidad por el motivo de que le hayan colocado alguna al año y medio no, saber si se aplica o no. Al año y medio no, a los 4 es cuando él recibe el segundo refuerzo de toxoide. Marlene, yo creo que claro, ya, tiene razón, estoy confundida, sí, es verdad. Sí, ya quiere decir que si tiene 14 años, ya tiene que tener su esquema. Exacto, no, tiene Exacto, razón. eso es lo que iba a comentar. Se debería preguntar cuándo fue su última dosis para saber herida menor y han pasado más de 10 años, se coloca un refuerzo de toxoide tetánico. Si es una herida sucia, ¿ok? O contaminada, su esquema de inmunización completa, ¿qué van a hacer? Una herida contaminada. ¿Ah? En una herida contaminada, o sea, se administra una dosis. Una dosis de toxoide, si han pasado ¿cuánto? Si han... En dos casos, doctora, están en los dos casos. Si han pasado 5 años, igual se administra una sola dosis. Y si ha pasado 10 años, también. Claro, si ha pasado más de 5, tienen que aplicar. Claro, la diferencia es el rango disminuye si es una herida leve o si es una herida sucia. Si es leve son 10 años, si es sucia son 5 años. ¿Ok? Pero lo importante de esto es que no está contemplado el uso de antitoxina tetánica en pacientes que tienen esquema completo o la inmunización completa para toxoide tetánico, de penta pues. ¿Ok? En esos casos no está contemplado el uso de antitoxina. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Entonces, ¿estaría contemplada en una herida? Ahora nos vamos al tipo de pacientes donde tiene un esquema indefinido o no está completo. ¿Ok? O sea, simplemente que no tiene vacuna o es incompleto. ¿Ok? Para ese tipo de paciente, en caso de heridas menores, ¿cuál es el tratamiento? Esquema colocándole la toxoide. Bueno, si completar el esquema de inmunización, si no lo tiene, pero en el momento le aseguran pueden asegurar inclusive con su toxoide tetánico, porque todo depende de la edad, pues. ¿Me entiendes? O sea, si es un niño pequeño, ustedes comienzan con esta pentavalente. Pero si es un niño de 14, 15 años, 18 años, no le van a poner triple. ¿Ok? Pueden comenzar o con la DT, después de los 7 años, la DT, que es toxoide tetánico, toxoide difterico, o simplemente inician con la de toxoide tetánico. Doctora, una pregunta respecto a eso. Esas variaciones de acuerdo a la edad, supongo que es porque ya por la edad del niño no es necesaria la vacunación contra las otras cosas que incluye, por ejemplo, la triple bacteriana o la pentavalente. Principalmente de la triple, la que no no tiene 5 años el componente de Bordetella pertussis. No se debe de administrar después de los 5 años. ¿Cómo? Sí, hay reacciones neurológicas. Cuando la vacuna triple, el límite de colocar es hasta los 5 años. Ya después de los 6 años, se coloca la DT, que es diftérico y tetánico, toxoide diftérico y tetánico. ¿Ok? Entonces, en este caso que tenemos un niño que no tiene vacunación, una herida menor, ustedes le colocan el lapso de la última vacuna, le colocan el toxoide tetánico.
Y si es una herida sucia, ¿qué colocan? Completa la vacunación y las inmunoglobulinas. Sí, las dos cosas, tanto toxoide como la antitoxina tetánica o la inmunoglobulina antitetánica. Importante para el tratamiento del tétano. Doctora, y en caso de pacientes específicos como pacientes inmunosuprimidos, habíamos leído que se le colocaba una dosis de la inmunoglobulina, independientemente del estado de vacunación de ellos, pues. Se referían a pacientes quizás con VIH, pacientes... ¿Por qué ustedes se complican tanto la vida, Dios mío? Que ustedes buscan no las 4, las 6 patas al gato. Eso es un paciente inmunocomprometido, ok. Igual le puede suceder las cosas igualito. Pero probablemente esos pacientes ya tienen un esquema de inmunización, o sea, eso no es lo habitual, ¿entiendes? No se enfoquen en las cosas extraterrestres, o sea, problemas, enfóquense en lo que es lo frecuente. Okay, doctor. El paciente inmunosuprimido es un paciente aparte, entonces no se enfoquen en eso. Enfóquense a lo normal, a lo habitual, ¿ok? A lo que ustedes deben de saber. Una pregunta. Paciente inmunosuprimido hay que tener mucho cuidado porque probablemente ni siquiera esta inmunoglobulina, esta antitoxina se le puede colocar porque puede hacer hasta una anafilaxia, probablemente, ¿entiendes? Eso es un paciente totalmente aparte. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarlo en lo habitual, en lo normal. Doctora, disculpe, una pregunta, que lo que pasa es que como tengo, o sea, en la conexión no está muy... Yo tenía una duda, porque tipo de heridas, o sea, traumatismo. Yo entendí que se tenía que administrar para la vacuna, también teníamos que agregar inmunoglobulinas. Mi pregunta es... Ok. No te escuché bien porque se te escucha mal, se te escucha interrumpido, pero pacientes sin esquema de inmunización, ¿ok? Que están frente a una herida sucia o contaminada, hay que colocar toxoide tetánico y la antitoxina antitetánica o la inmunoglobulina antitetánica. Inicialmente podemos usar la humana, si no hay disponibilidad de humana está la equina, ¿ok? Pero preferiblemente la humana para disminuir las probabilidades de sensibilización. Por supuesto, estos pacientes hay que hacerle pruebas de sensibilización para saber si son alérgicos o no, y siempre tener a mano esteroides para evitar anafilaxia. Aura, se te escucha muy mal. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí. Ok. Sí, doctora, es que tengo un gran problema con la conexión. Me imagino, hija, me imagino. Entonces, esa es la guía para la profilaxis del tétano en el manejo de heridas. Entonces, una vez que se coloca su toxoide, se coloca su antitoxina, si es lo necesario, entonces pasamos al uso de antibiótico-terapia. ¿Cuál es la dosis? Ya dijimos que la penicilina era una de las drogas de elección
¿Cuál es la dosis de la penicilina cristalina? Doctora, la dosis son 100.000 unidades por kilogramos día cada 4 o 6 horas, vía intravenosa. Ajá, de 100.000 a 200.000 unidades por kilogramo de peso día en dosis fraccionadas cada 4 horas. ¿Ok? En el caso del caso clínico de Marlene, la indicaron a dosis 300.000, a dosis más elevada. Recuerden que el tétano es una enfermedad grave. Bueno, son dosis, es que ellos ahí inclusive le colocan la inmunoglobulina diaria por 10 días. O sea, pienso que son otro tipo de esquemas, o todo depende también de la gravedad, ¿ok? Porque la idea de esta inmunoglobulina es neutralizar aquellas toxinas que no están adheridas, la que está libre todavía, ¿ok? Entonces, eso pues. La dosis de la penicilina cristalina de 100.000 a 200.000 unidades por kilogramo de peso día en dosis fraccionadas cada 4 horas. ¿Ok? Y se añade el tratamiento a metronidazol, que ¿cuál es la dosis de metronidazol? Doctora, yo tengo que en menores de 12 años se usa de 20 a 30 kilogramos día cada 8. Ok. Se puede usar hasta 50, en casos intestinales hasta 50, la dosis máxima. ¿Ok? Sí, de 30 hasta 50 si es necesario. Kilogramos día en dosis fraccionadas cada 8 horas. ¿Ok? Además del resto, la terapia ventilatoria, si es un paciente. 6 u 8 horas. Cada 8. El metronidazol es cada 8. Cada 8. La penicilina es cada 4. Y el resto, recuerden que el tétano, como les dije, es un paciente que es grave, donde su índice de letalidad es bastante elevado. O sea que hay que actuar rápidamente. ¿Ok? Entonces, tenemos otro tipo de tétano, que es el tétano neonatal, que es importante también. ¿Ok? Entonces, en el caso del tétano neonatal, ¿cuál es la vía de infección? Por lo general, doctor, es a través de después del parto. Ok, a través del cordón umbilical, ¿verdad? Ajá. Sí. Generalmente esos partos extrahospitalarios que usan esas tijeras que no están estériles, material que no está esterilizado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ombligos sucios, contaminados, ¿ok? Y para prevenir ese tétano neonatal, ¿cuál es la profilaxis? Le da a la madre no inmunizada, se inmuniza en 2 ocasiones durante el embarazo. Y la última dosis que sea 2 semanas antes del parto. Sí, de 2 a 4 semanas previo al parto. Son 2 dosis de toxoide tetánico durante el embarazo y que la última sea de 2 a 4 semanas previo al parto. Ok, muy bien. Pero yo ahí encontré 2 informaciones diferentes. Encontré la profilaxis en la embarazada, que decía que era, si no tenía su esquema, al 6º y 7º mes de embarazo, y encontré también, para prevenir el tétano neonatal, eso de 2 dosis separadas por un mes de experiencia, la última 4 semanas antes. Entonces no entiendo, si tenemos una embarazada no inmunizada, ¿cuál utilizamos? ¿Cuál de esos 2 esquemas? Porque son diferentes. Generalmente ponen 2 dosis. Una que sea, por ejemplo, 8º mes y el otro el 7º mes. Es lo mismo. Una primera dosis y con un intervalo, y una segunda con un intervalo de 1 mes, y que la segunda sea 4 semanas antes. Si consideramos que son 39 semanas, por ejemplo, que son 9 meses, al 8º mes que vaya la segunda dosis. Y la primera al 7º mes, más o menos. Tampoco es que tiene que ser algo tan... Una pregunta. Cuando hablamos de embarazada no inmunizada, ¿se le aplicó una toxoide o que no Escúchame, se le aplicó? lo que pasa es que eso se hace en países
subdesarrollados. En países desarrollados, inclusive, que se supone que la embarazada, todas tienen un esquema de inmunización acorde. Esto es previniendo un evento, o sea, que parió en el carro, que parió en el río, que parió, asistió el parto una comadrona, etcétera, etcétera. Los indígenas, inclusive aquí en la localidad se sigue, o sea, se continúa ese esquema. Pero, por ejemplo, en pacientes con un rango, si se quiere, superior, no estoy hablando de millonarias, pues, pero en un paciente que tiene un control prenatal adecuado, que tiene su esquema de inmunización durante la infancia completo y tal, no necesariamente El tétano es una enfermedad de países subdesarrollados. Eso es más de regiones rurales y eso. ¿Ok? ¿Algo que decir? Doctora, también ¿Alguien leímos más? lo de que en pacientes o en personas de mayores de 50 años que están correctamente vacunados se coloca un refuerzo a los 50 años. Lo que pasa es que nadie se va a poner un refuerzo por sí, pues sin tener ningún de un evento, ya automáticamente se le coloca una lesión, un traumatismo, automáticamente se le coloca el toxoide tetánico. Pero no hay necesidad de colocarse como los niños, pues estarse inmunizando cada 10 años con un toxoide tetánico. Quemaduras inclusive, cuando sucede una mordedura de un perro, que son ya 15, 16 años, que no tienen, automáticamente le ponen el antibiótico y le indican su toxoide tetánico. Y así igualito a un adulto de 30, 40 años, sucede una mordedura, un traumatismo, un accidente o lo que sea, se le pone su antibiótico y se le indica su toxoide tetánico preventivo, si no lo ha recibido en los últimos 10 años. Está bien, doctora, gracias. Sí. ¿Cuáles son los puntos? ¿Ustedes tienen los puntos de ese seminario? Aún no nos han pasado las diapositivas. No, pero yo creo que no ha pasado nada de eso todavía. Pero ¿quién se los pasa? Los muchachos que van a exponer. El seminario. Pero es que ellos le pasaron las diapositivas a la doctora y estaban esperando las correcciones para mandárnoslas y bueno, todavía no, supongo que no se las han dado. Ok. Yo pienso que allí la evaluación del quiz, lo más lógico es que sea esa parte de la profilaxis. Bueno, en el caso mío es lo que preguntaría, ¿ok? Porque es lo que ustedes deben de saber. La clínica, que es fácil, las toxinas, está la de tetanoespasmia, pero está la tetanolicina también. Hay 2 tipos de toxinas. Sí, tengo entendido que la tetanolicina no va a generar tantas manifestaciones como la propiamente. Exacto. Doctora, sí. Quiero hacer una preguntita. Con respecto, bueno, no sé, eso fue una pregunta que me surgió cuando estaba estudiando. ¿Este tipo de pacientes se pueden confundir con pacientes que puedan presentar epilepsias? No, porque la epilepsia es el paciente que está bien y de repente cae con movimientos tónicos clónicos generalizados. En cambio, paciente con tétano comienza con contracturas, ¿ok? Y que van evolucionando, van siendo adictivas. Estos pacientes tienen un antecedente de una lesión.
Claro, tienen un antecedente de una lesión y entonces son espasmos. Y otra cosa que es importante que no nombramos acá, este tipo de pacientes, inclusive en el caso de los recién nacidos, cada estímulo, por muy pequeño que sea, que los irrite, ellos hacen el espasmo, ¿ok? O sea, mientras estén en la fase aguda de la enfermedad, cualquier estímulo, bien sea ruido, bien sea la manipulación, las venopunciones, cualquier ruido o la misma luz inclusive, puede irritar al paciente e incrementar estos espasmos musculares. En el caso van a ver más a nivel de, como ya dijimos, mandíbula y cuello, en el niño van a ver más los pistótonos, ¿ok? Que es la hiperextensión completa con la rigidez a nivel de la cara, los pistótonos. Entonces siempre deben estar en un lugar con luz tenue, sin tanto ruido, sin tantos estímulos. Y estos pacientes, otra parte del tratamiento, porque las convulsiones es una hiperexcitabilidad, en realidad es un estado de hiperexcitabilidad que tiene el paciente. Entonces el diazepam controla un poco ese mecanismo, ¿ok? Y estos pacientes generalmente están en una unidad de cuidados intensivos y reciben sedación profunda, pues para tratar de mantenerlo como sedados, pues, ¿ok? ¿Estos síntomas pueden ocurrir hasta meses después de la lesión? Sí, lo habitual es que generalmente mejoren en un lapso de un mes, pero a largo plazo pueden continuar. 3, 4 meses puede continuar. Doctora, yo también... Hasta que se inactive toda la toxina que está fijada. Yo también leí que a largo plazo, pacientes que tuvieron algún episodio de tétanos en la infancia o algo así, pueden quedar con ciertas secuelas, tipo que pueden tener más frecuentemente calambres, pueden tener algunas alteraciones neurológicas, luego de ya pasar la enfermedad. Probablemente quedan convulsionando. O sea, son pacientes que quedan con un foco de irritabilidad, de excitabilidad a nivel del cerebro. El índice de mortalidad de esos pacientes es muy elevado cuando no se diagnostica rápido, a tiempo. ¿Ok? Y otra cosa también que vi, respecto a, porque no física, pero está, claro. por ejemplo, vi la hipocalcemia, que ocasiona también altrismus, entonces al menos inicialmente podría confundirse. Sí, pero la hipocalcemia tiene, o sea, el diagnóstico, o sea, la hipocalcemia les puede cursar con este cuadro clínico, pero en realidad no es diagnóstico diferencial de tétano, porque el tétano lo que pasa es que tiene siempre va a haber, el siempre vamos a encontrar el antecedente, ¿no? Claro. En el caso de la hipocalcemia, tenemos un niño que tiene un desnutrido, que tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ok? Y dentro de ese desequilibrio desnutrido, puede ser, hace la hipocalcemia, pero ese es otro tipo de tetania. No es una tetania como tal a nivel de cara y mandíbula, sino la desviación carpopedal se llama. El signo de las manos así. Hay una desviación del carpo y del pie.
Ajá, ¿estamos activos? Sí, doctora. Sí. Ok. Bueno, entonces pienso que con esto estamos bien con respecto a los puntos que me interesaba discutir, porque el resto es pura teoría, pues. Estudien tétano neonatal y el tétano, pues prácticamente lo importante ya lo revisamos acá. ¿Ok? Gracias. Doctora, tengo una pregunta, pero es respecto a la materia en sí. Quisiera, ustedes no le han, o sea, nosotros no nos han dado todavía información del plan de evaluación, no sé, no nos confirmaron por fin si el primer parcial iba a ser así con cada tutor. ¿A ustedes no le han dado información al respecto? Tengo entendido que todo va a ser con el tutor. O sea, yo soy responsable de todas las evaluaciones de ustedes. ¿Ok? Es lo que tengo entendido. O sea, que yo le voy a hacer a ustedes el primer parcial, yo les voy a hacer el segundo parcial y yo les voy a hacer el tercero y el final. O sea, que lo que nosotros discutamos acá, eso es lo que yo voy a, o sea, lo que es el tema, pues. O sea, yo soy responsable de todas las evaluaciones de ustedes. ¿Ok? Ok. Eso es lo que